El viento se alzó justo cuando comenzaron a bajar el ataúd de Javier. Me ajusté el abrigo, aunque el frío no venía del clima. Las pocas personas que asistieron, vecinos de antaño y un compañero de su regimiento, se mantenían a distancia en silencio. Yo estaba sola, al borde de la tumba, sosteniendo la rosa que corté esa mañana, la última flor del rosal que él plantó para nuestro 25 aniversario. Había florecido tarde este año, como si lo hubiera esperado. Tomás no estaba ahí. Ni una llamada, ni una excusa sobre el tráfico o el trabajo. Esperé hasta que el ataúd quedó en su lugar. Entonces di un paso al frente, me incliné y dejé que la rosa se deslizara de mis dedos sobre la madera. Cayó sin ruido, más suave de lo que imaginé. Un adiós susurrado. Fue entonces cuando mi celular vibró en el bolsillo del abrigo. Lo saqué medio esperando o deseando que fuera Tomás. Una disculpa. Un perdón por no llegar, mamá. ¿Estás bien de última hora? Pero no. El mensaje decía: hola, mamá. Marisol y yo pensamos que el fideicomiso sería un súper regalo de cumpleaños. Hablamos pronto. Parpadeé frente a la pantalla. Lo leí otra vez. Y una tercera. Ni una palabra de consuelo. Ni un ¿cómo estás? Ni siquiera mencionó el nombre de su padre. Solo el fideicomiso. Solo su cumpleaños. Solo dinero. Apagué la pantalla y guardé el celular en el abrigo. La tumba aún no estaba cubierta. Miré hacia abajo y por primera vez ese día sentí algo más filoso que el duelo. Me sentí ofendida. Javier se mató trabajando toda su vida por ese fideicomiso. Recortaba cupones, manejó la misma camioneta por 2 décadas, rechazó cada oferta de crucero o lujo. Ese dinero no era un regalo, era una decisión, una promesa. Y ahora mi hijo quería gastarlo en champaña y arcos de globos. El encargado de la funeraria se acercó. «Cuando esté lista, señora». Asentí una vez y me alejé sin responder el mensaje. Ni a Tomás. No lloré en el camino a casa. No encendí la radio. Solo manejé ese silencio en el que ni siquiera notas tus manos en el volante, el que sigue a un adiós que nunca escuchaste. La casa se sentía más fría que de costumbre. Me quité los zapatos, puse la foto de Javier en la mesa del pasillo y me preparé una taza de café que no tomé. Me senté en su silla junto a la ventana, la que siempre decía que tenía la mejor vista para los pájaros. Hoy no había ninguno. Justo cuando alcancé la manta plantada a mi lado, mi celular se iluminó en la mesita. Una notificación. No quería mirar, pero lo hice. Una amiga me había etiquetado en una foto. La abrí y ahí estaban Tomás y Marisol, junto a una alberca que no reconocí, con copas de champaña en alto, sonriendo. El sol en sus rostros, la risa congelada en píxeles. El pie de foto decía: la fiesta de cumple comienza. Marisol llega a los 30 con todo. Suashosa tu fiesta en la alberca. Lo amo. Agradecida, agradecida. Mi hijo se perdió el funeral de su padre para tomar champaña y posar para fotos. Agradecida. Hice zoom. Tomás llevaba la camisa azul que Javier le regaló la Navidad pasada, la que nunca usó. Dijo que era muy tiesa. Ahora ahí estaba luciéndola para fotos junto a la alberca, con una chica que una vez me preguntó si todavía usaba Facebook. Puse el celular boca abajo sobre la mesa. Afuera el cielo se había teñido de morado. El café a mi lado estaba frío. No me molesté en calentarlo. En cambio, doblé la manta sobre mi regazo y cerré los ojos no para descansar, sino para no volver a ver la verdad. Ellos estaban celebrando. Y ni una sola persona en esa foto pensó en llamarme para preguntar si había llegado bien a casa. Tomé la carta de Javier de la mesa, la que dejó con los papeles del fideicomiso. Aún no la había abierto, pero esa noche lo haría. La carta no era larga. Javier nunca fue de alargar las cosas. Decía lo que quería y punto. La desdoblé con cuidado, el papel suave por el tiempo, la letra aún firme. Amalia, si estás leyendo esto, ya me fui.
Quisiera haberte acompañado más, pero los dos sabemos que viví una vida plena contigo. Lo que construimos, lo que ahorramos, no fue para cosas. Fue para Tomás. Pero solo si lo respeta. Si algo pasa, sé fuerte por los dos. Tú sabes que es lo correcto. No dejes que la culpa sea más fuerte que la verdad. Presioné la carta contra mi pecho y me quedé quieta un buen rato. La escribió el mismo verano en que finalizó el fideicomiso hace 5 años, cuando el doctor nos dijo que había vuelto. El cáncer. Lo recuerdo sentado en la mesa del comedor, calculadora en una mano, libreta en la otra. Canceló la renta de la casa en la playa que ya habíamos reservado. Dijo, ese dinero es para algo que dure. Siempre fue así. Cada bono fue al fondo para la Universidad de Tomás. Cada devolución de impuestos directo al ahorro. Hasta tomó turnos extra en la ferretería cuando la camioneta se descompuso. Decía que el orgullo no paga cuentas, pero la disciplina sí. Construyó ese fideicomiso centavo a centavo. Dijo que Tomás no tocaría un peso hasta los 35, o a menos que yo diera mi firma. No porque no confiemos en él, me dijo una vez, sino porque lo queremos demasiado para darle algo que no respeta. En ese entonces creía que eso mantendría a Tomás seguro. Le daría estabilidad, un colchón contra los filos de la vida. Pero ahora, sentada con una taza fría en la mano y la música de una fiesta ajena resonando en mi cabeza, me di cuenta de que Javier había construido un muro, no entre Tomás y el mundo, sino entre nosotros y la versión de él que nunca vimos venir, la que cambiaría el duelo por brillantina, la que vería el legado de su padre y no pensaría más que en un presupuesto para fiestas. Abrí mi laptop. Necesitaba revisar algo en el archivo original del fideicomiso. La llamada llegó justo después de las 10 de la mañana siguiente. Reconocí el número. Lo miré hasta que dejó de sonar y luego una segunda vez. A la tercera contesté. Hola mamá, dijo Tomás como si nada hubiera pasado, sin mencionar el funeral, sin preguntar cómo estaba. Solo ese tono casual que usaba cuando quería algo. No respondí. Dejé que el silencio se alargara. Se aclaró la garganta. Bueno, sobre el fideicomiso. Marisol cumple 30 este fin de semana y, no sé, pensamos que podría ser algo especial, ¿sabes? Últimamente, ella se ha sentido un poco ignorada. De fondo escuché la risa de Marisol, aguda, despreocupada, como campanitas en una tormenta. Dijo algo que no entendí, y Tomás soltó una risita. Solo está ahí, mamá continuó. Sé lo que dijo papá, pero los 30 son importantes. Esto significaría mucho. Para los dos. Para los dos. Como si la muerte de Javier hubiera abierto una tienda de regalos. No hablé. Presioné el celular más fuerte contra mi oído, no porque quisiera escuchar más, sino porque necesitaba sentir algo sólido, real. Aunque fuera solo plástico y estática. Tomás suspiró. ¿Sigues ahí? Estaba. Pero no dije nada. Mira, no es que seamos codiciosos. Solo pedimos una parte pequeña. Queremos rentar un lugar junto al lago, es muy especial. Te puedo mandar el link. Colgué. Sin enojo, sin gritos. Solo un movimiento pequeño y decidido. El silencio de mi parte dijo más que cualquier palabra. Pasaron 2 días sin otra llamada. Supuse que habían captado el mensaje. O al menos encontraron a alguien más a quien pedirle dinero. Pasé la mañana doblando ropa y rellenando el comedero de pájaros, cualquier cosa, para mantener las manos ocupadas y la mente lejos de la risa de Marisol al otro lado de la línea. Luego, a media tarde, mi celular sonó. Un mensaje de voz, sin llamada perdida, solo el mensaje. Lo abrí. La voz de Tomás se escuchó baja y cortante. Si no lo suelta, podemos hacer que la declaren inestable. No es difícil. Está de luto y sola. Nadie va a defender su estado mental. Una pausa. Ya he visto cómo se hace. Solo necesitamos un doctor o 2 que digan que no está capacitada.
Luego podemos pedir el control del fideicomiso. Será más limpio que pelear. Luego una risa suave. La voz de Marisol, apenas un susurro. Te dije que funcionaría. Es de la vieja escuela. No va a pelear. El mensaje terminó. No me moví. No respiré. El aire en la habitación se volvió afilado. Raro. Lo reproduje otra vez. Cada palabra pesó más la segunda vez. Declaren inestable. Control del fideicomiso. Limpio. Ni una sombra de duda en sus voces. Me senté en el borde de la silla de la cocina, el corazón latiendo fuerte pero lento, como si mi cuerpo no decidiera si entrar en pánico o quedarse en blanco. Miré la pantalla, luego presioné guardar. Pensaban que me iba a quebrar, que mi duelo me haría débil, que mi silencio era rendición. Pero Javier me había preparado para esto más de lo que ellos sabían. Me levanté, crucé la habitación y abrí el cajón, bajo el teléfono fijo que nunca usábamos. Adentro estaba el sobremarcado Ricardo Salazar, privado. Javier lo había sellado el día que firmó el fideicomiso. Lo saqué, lo puse junto a mi celular y tomé mis llaves. No iba a llamar a Tomás, iba a llamar al hombre que ayudó a Javier a construir el muro que tanto querían escalar. La oficina del abogado no había cambiado mucho. La misma placa de bronce en la puerta, las mismas sillas de cuero gastado en la sala de espera, el mismo olor a libros viejos y algo más fuerte como polvo y decisiones. Ricardo Salazar abrió la puerta él mismo. Estaba más delgado de lo que recordaba, un poco más cansado en los ojos, pero cuando me vio, sonrió con una calidez que no parecía fingida. Amalia Torres, dijo dando un paso adelante. ¿Cuánto tiempo? Asentí. Demasiado. Me indicó que me sentara y lo hice. Saqué de mi bolsa los documentos del fideicomiso y mi celular. No hablé. Solo presioné reproducir. La voz de Tomás llenó el espacio, seguida del susurro arrogante de Marisol. Observé cómo la expresión de Ricardo se endurecía no con sorpresa, sino con algo más cercano a la decepción. Cuando terminó, exhaló lentamente. Lo siento. No quiero sentirlo, dije. Quiero un plan. Se recostó en su silla y tomó los documentos. Tu esposo lo dejó bien blindado. Condiciones, supervisión, cláusulas de protección. Tú tienes la llave hasta que Tomás cumpla 35. Y aún entonces, solo si demuestra ser capaz. Y si intentan impugnarlo, Ricardo golpeó los papeles. Perderán. Pero esto no es solo legal, es una guerra emocional. Intentarán desgastarte, hacerte dudar de tu memoria, de tu juicio, de tu duelo. No van tras el fideicomiso, van tras tu estabilidad. Asentí. Entonces hay que quitársela. Me devolvió los papeles. Necesitarás pruebas. Patrones, audios, mensajes. Cualquier cosa que muestre manipulación o intención. Si intentan algo en la corte, los enfrentas con pruebas, no con emociones. Salí de su oficina con más de lo que traje. No solo una estrategia, sino un cambio. Ya no era una viuda en duelo, era la guardiana. Y ellos no sabían cuánto tiempo llevaba observándolos acercarse. Esa noche, saqué la pequeña grabadora que guardaba en el cajón de la cocina, la que Javier usaba para recordar las indicaciones del doctor. Revisé la batería y esperé su próximo movimiento. La invitación llegó envuelta en dulzura. Marisol llamó a mediodía, su voz ligera y alegre, como si las últimas 2 semanas no hubieran existido. Nos encantaría que vinieras a cenar, Amalia, dijo. Algo sencillo. Para platicar, aclarar las cosas. ¿Sabes? Dije que sí. Metí la grabadora en el bolsillo interior de mi bolsa antes de salir. No planeaba hablar mucho, solo necesitaba que fueran ellos mismos. Eso siempre había sido más revelador que cualquier cosa que pudiera sacarles. Su departamento olía a velas y carne asada. Marisol me recibió en la puerta, con una copa de vino tinto ya servida. Para ti, sonrió. Por cierto, te ves guapa.
El duelo te suaviza, ¿sabes? Tomé la copa. No bebí. Tomás ya estaba sentado a la mesa, golpeando el tenedor contra el plato. No me miró a los ojos. La cena transcurrió despacio. Marisol habló casi todo el tiempo. Viajes que querían hacer, restaurantes, que habían probado, cómo estaba pensando en lanzar un podcast de bienestar. Ni una vez mencionó a Javier. Ni una vez Tomás habló del funeral. A media cena, ella se inclinó, su voz bajó un tono, su sonrisa se afinó. No hagamos esto complicado, dijo dándome una palmadita en la mano como enfermera con malas noticias. Ya tuviste tu tiempo con el dinero, tienes la casa, el seguro de vida. El fideicomiso es legado, Amalia, y Tomás es el legado ahora. Miré a mi hijo, mantuvo la vista baja, la mandíbula tensa. Ni una palabra de protesta. Ya hiciste tu parte, continuó Marisol. Pero alargar esto, meter abogados de por medio, es innecesario. Resolvámoslo como familia. Asentí lenta y callada. Dejé que creyeran que sus palabras habían calado. Cuando llegó el postre les agradecí, me levanté y besé a Tomás en la mejilla. Su piel estaba fría. No me miró. De vuelta en el coche saqué la grabadora de mi bolsa y la guardé en la guantera. Pensaban que había caído en una trampa, pero yo acababa de conseguir la última pieza que necesitaba. La fecha en la corte llegó más rápido de lo que esperaba. Un sobre grueso llegó por mensajería, una petición para evaluar mi capacidad mental, presentada por Tomás Torres. Mi propio hijo diciendo que estaba inestable, incapaz, demasiado sumida en el duelo para manejar mis asuntos. Ni siquiera me avisaron, pero estaba lista. Ricardo me encontró en las escaleras del juzgado, tranquilo como siempre. Llevaba una carpeta de cuero que contenía más de lo que cualquier palabra mía podría haber dicho. Adentro, el mensaje de voz, la grabación de la cena, copias de los mensajes de texto y una evaluación firmada por la doctora Elena Ramírez, psiquiatra, con licencia amiga de Javier de hace años, quien se sentó conmigo 2 horas el jueves pasado, solo para asegurarse de que estuviera lúcida y sólida. Entré con la misma chamarra negra que usé en el funeral de Javier. Ya no era por luto, era por recordar quién era cuando ellos pensaron que me habían borrado. Marisol estaba sentada junto a Tomás, piernas cruzadas, escaneando la sala como si estuviera por debajo de ella. Tomás no me miró ni una vez. Cuando el juez leyó la petición en voz alta, no sentí nada, ni rabia, ni dolor, solo una resolución tranquila. Entonces Ricardo se puso de pie, sin drama, sin acusaciones, solo hechos. Reprodujo el mensaje de voz. Marisol miró al frente, leyó la transcripción de la cena. Tomás se movió en su silla. Presentó la carta de la doctora Ramírez, afirmando sin lugar a dudas que yo era mentalmente competente, emocionalmente estable y plenamente consciente de las decisiones que tomaba. Luego cerró la carpeta y dijo: Señoría, este no es un caso de preocupación por la salud mental, es un caso de coerción financiera, y mi clienta ya ha soportado suficiente. El juez guardó silencio un momento antes de dirigirse a Tomás. Sus palabras fueron firmes, pero cayeron como piedra. Saldrás de esta sala con nada más que vergüenza. Desechó la petición, sin espacio para apelaciones, sin compasión. Tomás no me siguió. Marisol no habló. Salí por las puertas del juzgado bajo el sol de la tarde, cada paso más ligero que el anterior. Había protegido lo que Javier construyó. A la mañana siguiente preparé café y vi cómo la luz del sol se extendía por los azulejos de la cocina. Sin llamadas, sin disculpas. Solo silencio y por primera vez se sentía como paz. Me senté a la mesa con los documentos del fideicomiso frente a mí. Cada firma de Javier, cada cláusula que había construido con cuidado. Su letra seguía siendo firme, decidida. Siempre decía que el legado debe ser algo en lo que
puedas pararte, no algo que lances a la gente. Tomás me había mostrado quién era. Ahora me tocaba a mí mostrarle quién sigo siendo. Llamé a Ricardo. Nos reunimos esa tarde y le entregué los papeles actualizados. Quiero que Tomás quede fuera, dije. Como beneficiario. De inmediato. Me miró buscando alguna duda. No había ninguna. ¿Y los fondos?, preguntó. Deslicé una segunda carpeta. Transfiere todo el saldo a la Fundación para la Alfabetización de Valle Verde. A nombre de Javier. Crea un programa Libros, Becas, Tutores. Algo que dure más que una fiesta. Ricardo asintió una vez. Estaría orgulloso de ti. Lo sé, dije. Me enseñó a terminar lo que él empezó. Esa noche saqué la caja de fotos del closet del pasillo. Dentro, cerca del fondo, estaba el álbum de bebé de Tomás. La tapa estaba gastada, las páginas llenas de recuerdos desvaídos, un mechón de cabello, su primer dibujo, la pulsera del hospital aún pegada. Metí una nota doblada y lo cerré con suavidad. No tenías derecho a nada, solo eras amado. Pero el amor no significa rendición, y nunca te debía una herencia, te ofrecía guía. Elegiste cambiarla por brillantina. Volví a poner el álbum en su caja y lo regresé al estante, sin ceremonias, sin amargura. El verdadero regalo nunca fue el fideicomiso, fueron los años que le dimos, las cenas que nos saltamos para ahorrar, la casa que construimos con nuestras manos, los sacrificios que nadie aplaudió. Él lo tiró todo por casas junto al lago y velas de cumpleaños. El cuarto de sol olía a pastel de nuez y café de grano, no de ese instantáneo, sino del bueno molido lento como le gustaba a Javier. Unos vecinos estaban sentados en sillas plegables, con libros en la mano, charlando sobre personajes que no existían. Y aún así, se sentían más cercanos que las personas que habíamos perdido. Me senté junto a la ventana, la taza caliente en mis manos asintiendo. El grupo se reunía cada 2 jueves desde la primavera. Javier siempre decía que debía organizar algo, pero nunca pensé que tuviera el espacio emocional o de cualquier tipo. Ahora sí lo tenía. Los libros que leíamos no eran complicados. Historias sobre sanar familias que se rompen y se doblan, mujeres que se levantan en silencio y se niegan a sentarse de nuevo. Nadie mencionó a Tomás. No lo había traído a colación y nadie preguntó. Ese tipo de duelo, el que tiene dientes y memoria, no necesitaba explicación. Después de la segunda ronda de café, alguien me preguntó cómo había estado durmiendo. Sonreí antes de responder. Mejor, dije. Mucho mejor. Otra mujer se inclinó con el ceño fruncido. Te ves diferente, más ligera. No feliz exactamente, pero en paz. ¿Qué cambió? Respiré hondo, lo solté despacio, porque dejé de rogar por ser honrada, dije, y comencé a honrarme a mí misma. Nadie respondió de inmediato. Cayó ese silencio que llega cuando la verdad encaja demasiado bien para tocarla. Pasamos al siguiente capítulo del libro. Se sirvió más café. Alguien pidió la receta de la masa del pastel. La risa floreció entre la página 40 y una historia sobre el nieto de alguien que dibujó un caballo con 3 patas. Cuando el último invitado se fue, los acompañé al porche. El cielo se había vuelto lavanda y el viento era más suave que en semanas. Adentro la casa se sentía quieta, pero no vacía. La chamarra de Javier seguía colgada junto a la puerta. Mi pluma y libreta descansaban en la mesa junto a la ventana, esperando la lista del súper de mañana o la próxima frase que por fin tendría el valor de escribir. Cerré la puerta con llave, apagué la luz y dejé que el silencio se asentara como un amigo.